Aleluya, gloria a Dios. Con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control y Él guardará tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu Gracias, Dios. corazón y tus pensamientos Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Él Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. tu corazón Gracias, Señor Jesús, en esta hora. y tus pensamientos. Bendecimos a Dios, bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios, aleluya, bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios, aleluya, bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Te doy gracias, Gracias, Señor Jesús, aleluya. Dios, porque salgo y regreso contigo. Gracias, Señor. Porque el fuego no toca. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, gloria a Dios. Ni las Gracias, Dios. aguas inundan mi casa. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendecimos el dulce nombre del Señor Jesús en esta hora. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Bendecimos a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos. Adoramos al Señor Jesús en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús en esta hora. Te adoramos y bendecimos a Dios que nos salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos estén viendo en estos momentos o próximamente, ¿verdad? Estén entrando. Esta es la voz del pastor Alvin Ponce de León, que les saluda en el amor del Señor desde aquí, desde nuestra casita, donde estamos también, ¿verdad? Guardaditos en esto de la cuarentena, pero seguimos día y noche orando, meditando, estudiando la palabra del Señor, orando por ustedes. Y el Señor pues nos da palabra, ¿verdad? Siempre nos da una palabra para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que nos estén sintonizando, viéndonos en estos preciosos momentos. Vamos a comenzar el estudio acerca del libro y el profeta Miqueas. Libro y
el profeta Miqueas. El libro de Miqueas fue escrito lógicamente por el propio profeta Miqueas. Y en esta preciosa noche pues vamos a comenzar dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna y grande misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Jehová de los cielos. Gracias. Gracias te damos por este privilegio tan hermoso en la cual tú nos concedes el poder estar aquí en esta preciosa noche, ya casi noche, ¿verdad? Esperando que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, nos guíe, nos dirige, Señor amado, nos dé la palabra precisa, Señor amado, que todos podamos entender y sobre todo que podamos gozarnos en tu presencia, Dios. Que tú nos des sabiduría, que tú nos des de tu paz, que tú nos des de tu bendición, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Hemos fallado delante de ti, como nación, como pueblo, Señor. Nos humillamos ante tu presencia. Que sea tu Espíritu dirigiéndonos, guiándonos en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor, Dios bendiga. Gloria al Señor. Por aquí nos saluda la hermana Mimi, la hermana Delmisa, la hermana Yomaira, mi mamá, Carmen, desde allá de Puerto Rico. Los hermanos están diciendo presente, ¿verdad? Qué bueno. Cuando tenemos una iglesia, gloria al Señor, que responde y está ahí pendiente, ¿verdad? Escuchar la voz de su pastor. Alabado sea el Señor. Qué bonito es, ¿verdad? Sentir que hay un pueblo. Nuestra hermana María Moreno también nos saluda. Gloria al Señor. También vi por ahí a nuestra hermana Santa Vázquez. Gloria al nombre del Señor. Y a todos los hermanos. Vamos así a comenzar. Los que están viéndome por YouTube pueden escribirme ahí mismo en el área de comentarios si tiene algún comentario. Si tiene alguna pregunta, pues más adelante se la podemos contestar. Si no, le enviamos la contestación por mensaje de texto. O nos puede saludar por ahí por YouTube. Los que están aquí en Facebook, pues aquí mismo ya hay hermanos que nos han escrito, lo puede hacer, ¿verdad? Sus comentarios y más adelante los estaremos dando, ¿verdad? Esto se está grabando automáticamente, así que esperamos que se gocen. Libro de Miqueas. Hemos estado hablando de los profetas de Israel. En este caso, ¿verdad? Los que se le conoce como profetas menores, o sea, los libros de poco volumen que hemos estado explicando. Ya hemos hablado de varios, ¿verdad? Como Abdías, como Jonás, como Joel, ¿verdad? Como Oseas. Y ahora pues nos toca el caso de Miqueas. El caso de Miqueas, que significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Tremendo, ¿verdad? Hay cánticos que se han hecho por ahí acerca de este título. ¿Quién como Jehová? Libro de Miqueas, profeta del siglo VIII, profeta del libro VIII. Vamos a estar hablando acerca de este varón de Dios llamado Miqueas, contemporáneo con Isaías. Isaías aparentemente estaba ya en sus postrimerías y Miqueas estaba jovencito, ¿verdad? Como fue el caso de Jonás con Elías. Si se acuerdan que estuvimos hablando, ¿verdad?, de una sucesión de profetas. Elías estuvo profetizando y le dio instrucciones a Jonás para que ungiera un rey. Ahora estamos viendo la transición de Isaías a este profeta llamado Miqueas. Amén. Así que vamos a seguir hacia adelante. Los que están aquí conmigo en Facebook, voy a dar el contexto. Voy a leer este contexto que lo saqué de la página web indubiblia.org. Dios te bendiga, hermano Caleb también, que está haciendo acto de presencia. Bueno, ¿verdad? Tenemos un grupito de hermanos que nos están viendo por Facebook y por aquí por YouTube. El contexto, vamos a hablar del contexto acerca de el profeta, ¿verdad? Del libro de Miqueas. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de que ya se estaba prediciendo, se estaba pronosticando, se estaba profetizando la caída
de Samaria por hace mucho tiempo. Se ha estado hablando, ¿verdad?, que Israel iba a caer y Judá iba a caer en las manos de Babilonia, pero antes de Babilonia pues sabemos pues que fueron atacados por los asirios y por los sirios. Judá fue atacada según bíblicamente por una alianza que hizo Israel con Asiria, y después los sirios pues atacaron y dominaron, y después Babilonia estuvo atacando, y debido a que el reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria, según este resumen, durante el ministerio de Miqueas, estamos hablando para el 722 aproximadamente antes de Cristo, fue la fecha en que Miqueas, ¿verdad?, da mención a su mensaje con la mención de los reyes de Judá únicamente, mientras que Israel era el destinatario ocasional, ¿verdad?, porque eran los reinos, el reino del norte, pero Miqueas era del reino del sur, y él habla a ambos, según el capítulo 1, versos 5 al 7. Esa tensión era debida porque estaban sucediendo algunas cosas que los otros profetas habían mencionado, pero vamos a ver que Miqueas estaba tocando un punto bien interesante, ya que en la caída de Samaria pues hubo gente que regresó o bajó al sur y estaba oprimiendo, abusando de su propia gente, ¿verdad? Y vamos a estar viendo eso. Aquí nos habla que la prosperidad económica y la ausencia de crisis internacionales que marcaban los días de Jeroboam II, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de Jeroboam II, ¿verdad? Que ese rey, ¿verdad?, que estuvimos hablando en los tiempos también de Amós, de Jonás. Estamos hablando que estamos en el siglo VIII, durante los cuales se habla que las fronteras de Judá e Israel fueron rivales de David y Salomón. Si se acuerdan, Salomón, David había unido el reino, Salomón después de su reino se dividió, las tribus del norte, las tribus del sur, y durante los cuales las fronteras se habían dividido, pues había un asunto, unas rencillas entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Estaba esa frontera ya como que se estaba otra vez, después de la división, habían unos encontronazos, lógicamente, porque en las tribus del norte se habían llevado, ¿verdad?, la mayoría de la gente, pero las tribus del sur se quedaron con los sacerdotes, y era un problema de religión, era un problema de liturgia, era un problema de adoración, ¿verdad? Entonces Jeroboam se había encargado de tener sus propios sacerdotes, y sabemos que eso fue un juicio, un castigo por la forma como hizo las cosas. Pero aquí vemos que Siria e Israel, como dije, invadieron a Judá y tomando al impío Acaz temporalmente cautivo, y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos 5 al 16, e Isaías, capítulo 7, verso 1 al 2. Después que Asiria había derrotado a Siria, a Israel, como dije, los asirios habían hecho alianza con Israel para atacar a Judá y destruirla y cautivarla. Vinieron los sirios, otro imperio poderoso, y los cautivos, y después de eso viene Babilonia, ¿verdad? El buen Ezequías, y vamos a hablar algo interesante de lo que sucedió en los tiempos de Ezequías, había retirado su lealtad a los asirios, haciendo que Sennacherib sitiara Jerusalén en el 701, y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, y también está en Segunda de Crónicas, capítulo 32. El Señor entonces, qué tremendo está esta historia, según el momento cuando el rey Ezequías estaba gobernando, donde había una alianza. Dice la escritura que el Señor entonces había enviado a su ángel que librara a Judá. Tremendo, ¿verdad? Librar a Judá. Solo usted lo puede encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 21. Entonces, la Biblia establece que Ezequías fue usado por Dios para guiar a Judá de regreso a la verdadera adoración. Amén. Así que tenemos una interesante historia, ¿verdad?, de varios reinos, lógicamente Israel y Judá, pero los asirios, los sirios, y vamos a ver que Babilonia, todo esto estaba envuelto porque había una profecía de Jeremías donde Israel iba a ser cautivo, Judá iba a ser cautivo.
Y en el tiempo de este rey llamado Ezequías fue usado por Dios para que Judá pudiese regresar. Ahora, también después del tiempo de Sennacherib, pues vemos que llega Usías, y ese es el tiempo donde el profeta Isaías, que se cree que era primo del rey Usías, quien murió en el 739, fue cuando Usías tuvo la visión, ¿verdad? Que dice que vio al Señor sentado, ¿verdad? Y ese capítulo, creo que 6, un capítulo bien interesante. Se dice que su hijo, Jotam, el hijo de Usías, continuó con las mismas políticas de Usías, pero no quitó los centros de idolatría. Ese fue el problema grande que hemos visto a través de la historia. Israel tenía reyes buenos y también tenía reyes malos. Tenía reyes que adoraban a Dios y tenía reyes que siguieron otros dioses. Y ahí es donde vino el juicio. Pero Israel se había hecho próspera a un extremo que solo, ¿verdad? Dice aquí la prosperidad extrema. Había extremismo. Era una fachada que disfrazaba la corrupción social desenfrenada y el sincretismo religioso. Entonces, según la historia, Samaria había caído y miles de refugiados llegaron a Judá trayendo su sincretismo religioso, o sea, sus prácticas. Pero mientras que Miqueas, al igual que Oseas, se dirigieron a este asunto, fue la desintegración de los valores personales y sociales en contra de los cuales él dirigió sus reprensiones más incisivas y advertencias fuertes, porque esto fue todo el problema. Cuando el pueblo, Samaria cayó, que estaban ya ¿verdad? Mezclados con otros dioses, pues llegan y se mezclan allá en Judá y empiezan a traer todo lo que habían practicado allá en el norte, ¿verdad? Y ahí es donde entonces, bajo el dominio asirio, pues vemos que Judá, Israel, los que estaban siendo cautivos por los asirios, caen bajo el dominio de Babilonia, ¿verdad? Que más adelante fueron conquistados en el capítulo 4, verso 10. Y de esa manera, así como fue Amós a Israel, ¿verdad? Que Amós le habló a Israel, pues Miqueas le habla a Judá, porque todo tiene que ver con una profecía del pasado donde se sabía que por eso era que Jonás no quería que se convirtiera a Nínive, que era la capital del imperio. Por eso es que estamos viendo un Oseas, por eso es que estamos viendo un Abdías, que estaban todos profetizando la caída de Israel y de Judá por la idolatría. Pero en estos momentos estamos viendo el profeta Miqueas, que está hablando lo mismo, pero entra en unos detalles, ya que en la caída de Samaria estaba llegando gente con malas costumbres. Y vamos a seguir hacia adelante. Dentro de los comentarios, he estado utilizando el libro de Leon J. Wood, que habla de los profetas de Israel, ¿verdad? Los profetas de Israel. Y Leon Wood habla acerca de, ¿verdad? El resumen o la temática. He estado utilizando varios libros, algunos comentarios, algunas páginas de internet, libros que tengo en mi casa. Y de acuerdo a la fecha, según Leon Wood, que dice que este profeta fue contemporáneo con Isaías, pero como dije al principio, era más joven. Isaías ya estaba en sus postrimerías. Y entonces Miqueas estaba ya llegando, jovencito, como era Jonás, como dije al principio, con el profeta Elías. El reinado de Jotam, estamos hablando de la fecha, era entre el 735 al 710, donde estaba Jotam, donde estaba Acaz, donde estaba Ezequías. Y por eso, bien interesante notar que Jeremías dio referencia. Si usted busca Jeremías, vamos a buscarlo rapidito por aquí. Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, verso 18. Hay una referencia por aquí interesante. Vamos a ponernos por aquí los gemelitos estos. Ajá. El verso 18, cuando dice: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá. Eso lo está diciendo Jeremías. O sea, Jeremías está citando, ¿verdad? Y ahí
hace referencia a Miqueas 3:12. Los años de Jotán eran la época de la prosperidad en Judá, según el capítulo 5, verso número 10. O sea que vemos una referencia directa que Jeremías ya había hablado, ¿verdad? De este profeta llamado Miqueas, ¿verdad? En el capítulo 26 y verso número 18. Miqueas de Moreset. O sea que ya estaban todos estos profetas, ya estaban hablando, ya se estaba desde mucho tiempo prediciendo esta situación de Judá y de Israel. Si seguimos hacia adelante en cuestión de la persona, ¿verdad? La persona de Miqueas se dice que era oriundo de un lugar llamado Moreset o Moreset Gat, según el capítulo 1, verso 1 del libro de Miqueas, o el capítulo 1 y el verso 14 del libro de Miqueas. Y es interesante notar que este lugar, Moseret, quedaba a 32 kilómetros al oeste de Tecoa, un lugar hogareño, ¿verdad? El lugar hogareño de Amós, lo cual algunos podrían inferir que tuvo algún contacto. Ellos tuvieron algún contacto, ¿verdad? Entre Amós y Miqueas, ¿verdad? Y fue grandemente, lógicamente, como ya dije, y vamos a ver algunas cositas, fue grandemente influenciado por el profeta Isaías. O sea que tiempos de Jeremías había hablado, Isaías parece que uno de los más que influenció en este profeta, pero también estamos viendo que Amós también como que estuvo relacionado en cierta época con este profeta llamado Miqueas. En cuestión del libro, si hablamos del libro, hay 3 sesiones que vamos a hablar, ¿verdad? Y tengo varios comentarios acerca de esto, ya que el libro se divide en 3 mensajes o en 3 sesiones, comenzando con la palabra oíd, ¿verdad? Oíd, de escuchar. Y eso está en el capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 1, y el capítulo 6 y verso 1 están las 3 sesiones que comienzan con la palabra oíd, que es una compilación de pensamientos expresados en diversas ocasiones durante el ministerio público de Miqueas. O sea que el énfasis que trae este profeta es la palabra oíd, o sea, presta atención, ¿verdad? Y son puntos especiales dentro del libro. Hay unos puntos especiales dentro de este libro, como por ejemplo la caída de Samaria, que está en el capítulo 1, versos 5 al 17. Está la opresión de los pobres, que está en el capítulo 2, versos 1 al 3 y el capítulo 4. Y está la predicción tanto en la primera como la segunda venida, porque vamos a ver que hay una parte mesiánica, hay una profecía con respecto a Jesucristo, que se ve claramente el cumplimiento en los tiempos de Cristo. Perdón, y eso se encuentra en el capítulo 4, verso 1 al 8, capítulo 5, verso 2 al 8, y capítulo 7, verso 7 al 20. Vuelvo y repito, la predicción con respecto al Mesías o la segunda venida o la época milenial, vamos a ver que se encuentra en el capítulo 4, verso 1 al 8, capítulo 5, verso 2 al 8 y capítulo 7, verso 7 al 20. Y ahora pues pasamos a otro comentario bíblico que conseguí, que se llama The Bible Knowledge Commentary of John F. Walworth and Roy V. Suck. Ese es el comentario que tengo por ahí, que pude desarrollar este estudio más detallado, ¿verdad? Porque hay unas cosas que son profundas, que hay que buscar el cómo y por qué de las cosas, por qué sucedieron. Y me tuve que empapar de cierta historia, como le estoy hablando, que tiene que ver los tiempos de Amós, tiene que ver los tiempos de Jeremías, tiene que ver los tiempos de Isaías, tiene que ver en el tiempo del rey Sennacherib, tiene que ver en el tiempo del rey Ezequías. O sea que eso es una historia interesante donde estamos viendo el pensamiento de un profeta respecto a una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, que se avecinaba la conquista por parte de Babilonia. Y según este comentario, como dije, Miqueas significa
¿Quién es como Jehová? Y hay un cántico que me tiene en la mente. ¿Quién es como Jehová? Ese cántico, pues estoy seguro que el que lo trajo tenía que ver con el profeta Miqueas. Según el capítulo 3, verso 12, como dije, es citado, ¿verdad?, de Jeremías 26, 18. Y la ciudad, ¿verdad?, Moreshet, era una importante ruta de intercambio internacional. Estamos viendo de que esta ciudad era sumamente importante, ¿verdad? Era una área mercantil, era una área, ¿verdad?, de que había mucho negocio, ¿verdad? Era bien importante reconocer esa área. Ahora, con respecto a los 3 mensajes del libro, como dije, comenzado con la palabra oíd, que está en el capítulo 1, verso 2, del capítulo 2 al 13, del capítulo 1, verso 2 al capítulo 2, 13, y también vemos el mensaje del capítulo 3 y el 5, y el mensaje del capítulo 6 y 7, las 3 grandes sesiones. La división del libro de Miqueas es de esta manera, ¿verdad? Los 3 grandes oíd, ¿verdad? Y ahí pues demuestran que Judá era tan culpable como Israel. Y ambas, escuche bien, ambas tenían que ser disciplinadas. Dios iba a disciplinar su pueblo porque le ama. Y antes de hacer cualquier cosa, Él le habla a través de los profetas para que su pueblo tome nota y se enderezca, mi amado hermano. Por eso es que vemos el lugar de nacimiento, linaje y origen. Habla el capítulo 5 y verso 4 con respecto al Mesías, ¿verdad? Por eso es que vemos bien interesante esa parte y la voy a mencionar, ¿verdad? Ya que estamos hablando acerca de un mensaje profético, capítulo 5. Lo voy a decir, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, pues tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero la dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguro, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Mire qué interesante. Y será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollará nuestros confines. Eso es lo que se llama también la ley de doble referencia. Fueron librados en un momento dado de la historia, y también la profecía habla que van a ser librados de manos de, usted sabe, ¿verdad?, el hijo de perdición que se ha de levantar para tratar de destruir este pueblo. Pero hay una promesa donde Dios ha de librar su pueblo. Por eso es que vemos también en el capítulo 4 del libro de Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 7, usted puede ver el reinado, acerca del reinado que tendrá Israel. Pues lógicamente se habla de Cristo, del rey de Israel, según el capítulo 2, ¿verdad? Y verso 13, cuando dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esto es una forma y manera profética de decir de lo que le espera a Israel, ¿verdad? El reinado justo del Mesías. Y según, ¿verdad?, estamos hablando de Miqueas, nos está dando luz, un vislumbre, lo que iba a suceder, ¿verdad?, o lo que va a suceder en el momento que se establezca el reino milenial. Por eso que estamos hablando del origen, el nacimiento de Cristo, que según la profecía, si se acuerdan, los magos que fueron ante Herodes, ellos se dejaron llevar por la profecía de Miqueas, porque ellos sabían que de Belén iba a salir el rey de reyes, señor de señores. Y si ellos entendieron de que esa estrella estaba allá en Belén,
sabemos que la profecía de Miqueas habla de un reinado, habla de un rey y habla de un legislador, según el capítulo 5, verso número 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que desde el principio, oye, qué tremenda está esta palabra. Ya aquellos magos sabían, este que nació en Belén será el Rey de Reyes, Señor de señores por toda la eternidad. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús. Seguimos aquí saludando a los hermanos, gloria al nombre del Señor, que se han estado conectando, ¿verdad? También familiares nuestros que están ahí, Dios me los bendiga. Estamos aquí hablando acerca del libro de Miqueas, gloria al Señor, que esto es un libro profético y que, ¿verdad?, es mesiánico, porque habla acerca del origen, del establecimiento del reino de nuestro rey, de nuestro Señor, ¿verdad? Esto es uno de los pasajes, ¿verdad?, que son sumamente importantes en la escatología bíblica. Así que le exhorto, ¿verdad?, para que lo estudie con nosotros, lo lea. Estamos dando un repaso general, ya mismo entramos en los mensajes. Por ejemplo, este primer mensaje, como dije, que habla en el capítulo 1, del capítulo 1, verso 2 al capítulo 2, hay un primer mensaje, ¿verdad? Y esto nos recuerda, ¿qué nos recuerda esto? Nos recuerda el capítulo 27 y el capítulo 28 de Deuteronomio, que hablaba acerca de la bendición de obedecer a Dios y de las consecuencias de desobedecer a Dios. O sea, la bendición de obedecer a Dios, sabemos que hay unas promesas, que hay algunas, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso de unos pactos que uno eran condicionales y otros eran incondicionales, ¿verdad que sí? Hablando de los terrenos, por ejemplo, el pacto con respecto a Abraham, con respecto a las tierras, con respecto a Palestina, era un pacto incondicional, que independientemente es una promesa que Dios le había hecho a estos siervos y se va a cumplir. Ahora, había unos asuntos incondicionales que dependían de la actitud y del comportamiento de Israel. Y aquí vemos en este primer mensaje, esto nos recuerda a Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. Miqueas junto a Amós señalaron los fracasos sociales de la nación por no mantener el pacto. Escucha bien, por no mantener el pacto de esa relación con Dios. Por eso es que vemos un capítulo 2 que dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Está hablando de una acusación seria con respecto a la gente que está en autoridad, con respecto a la gente que está en poder, que está abusando del poder. Por eso es que vemos el verso 8 también de ese capítulo, que dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Dice aquí, de sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanzas. Y ahí esto es parte de las acusaciones, según el capítulo 3. Y verso 11 también hace un señalamiento Miqueas, cuando dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no es este Jehová entre nosotros. Cualquier parecido al tiempo presente es pura casualidad, ¿ok? Estamos hablando palabra de Dios. Estas eran acusaciones en aquel momento, después de la caída de Samaria, que se estaba profetizando. Y aquí lo dice: habían jefes que estaban juzgando por cohecho, sacerdotes que estaban enseñando por precio y profetas que estaban adivinando por dinero. Había gente que se estaba apoyando haciendo estas cosas, y tras que hacían el mal, engañaban, robaban, mentían, también se atrevían a decir: no es este Jehová entre nosotros.
atreviéndose a utilizar el nombre de Jehová cuando saben que están mintiendo, cuando saben que están robando. Estoy hablando de líderes, ¿verdad? Porque esto es lo que está hablando de gente en poder que utilizando el nombre de Jehová en vano para enriquecerse y el pueblo empobrecerse, mi amado hermano. Esto no es nuevo, esto viene desde tiempo antiguo y Dios se cansó y le habló al profeta Miqueas que señalara al pueblo, que señalara a los líderes su pecado, que si no se arrepintieran, esto es lo que le venía, y esto era algo parte, ¿verdad?, del trabajo del profeta, mi amado hermano. Ahora, si seguimos, se predice el juicio venidero. ¿Y dónde está eso? En el capítulo 1 del verso 2 al 7, ahí está el primero: oíd pueblos todos, está atento tierra y cuando hay en ti. Y Jehová el Señor, dice aquí, el Señor de su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. O sea, está hablando un primer oíd con respecto a la destrucción sobre Samaria y sobre Jerusalén, de un juicio venidero. Y ahí entonces, en ese primer mensaje, en este capítulo 1, versos 8 al 16, vemos el lamento del profeta sobre el pueblo. Cuando dice no le digas a Gad, que es una expresión que utilizó David en 2 de Samuel capítulo 1 verso 20. Y se utiliza en una forma metafórica la ciudad de Beleafra, que significa casa de polvo, ¿verdad? Porque según esos versículos, ¿verdad? Como por ejemplo el verso 10, cuando le diga no le digas en Gad ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Belet Afra, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán no sale, el llanto de Beteseel os quitará su apoyo. Era una forma metafórica porque esos nombres significaban lo contrario. Por ejemplo, Leafra habla de casa de polvo o rollo de ceniza. Eso lo habla en Jeremías capítulo 25 y capítulo 25 verso 34 y Ezequiel capítulo 27 verso 20. Era una forma metafórica para hablar del lamento, del dolor de estos profetas. Y si usted busca la historia, Zafir, que lo menciona aquí el profeta Miqueas, en realidad su nombre significa, ese nombre de esa ciudad significa bello, placentero. Zafir significa bello, placentero, y lo opuesto, o sea, lo que va a suceder con esa ciudad es que iba a estar desnuda y con vergüenza. Y Saanán, que habla aquí, ¿verdad? Que su significado, lo que quiere decir, los que salen, va a ser todo lo contrario. No van a salir a apoyar a Israel. Y Betzel significa casa de cercanía o proximidad. Y eso se va a convertir, ¿verdad? En esa protección va a dejar de existir para el pueblo. O sea, aquellos que confiaban en Zafir, que eran placenteros, iban a estar en vergüenza. Aquellos que confían en Saanán no van a salir a acompañarte. Aquellos que confiaban en Betzel, no habrá protección, no habrá quien ayudara al pueblo de Israel. Tremendo, ¿verdad? Este es el capítulo número 1. Y ahora el capítulo 1, verso 13 al 16, nos habla de una ciudad. Nos habla de una ciudad llamada Laquis, que era conocida por sus caballos. Y le está diciendo el profeta, aunque tengas caballos, aunque tengas dinero, todo eso va a ser en vano. El intento de escape va a ser en vano. Viene juicio sobre ti. Y lo más triste era que Moreshat Gat, que era, ¿verdad?, la ciudad del profeta, iba a ser repartida, iba a ser regalada. Entonces se hace mención de la ciudad de Axit, que Axit lo que significa es decepción. ¿Por qué? Dice, según la historia, cuando fuese conquistada por los asirios, de la decepción que iban a recibir o iban a sufrir, vendría a ser una ciudad de engaño. ¿Por qué? Porque ya no podrían ofrecer ayuda al rey de Israel. Lo que iban a hacer era engañar. Y ahí es donde en esos últimos versículos, el versículo 16,
habla de un conquistador, habla de alguien que se iba a apoderar de ellos, que no hay nada más y nada menos que está hablando del rey Sennacherib. Y hace mención de Adulam, y los que saben la historia de Adulam, ¿verdad? Esa ciudad de Adulam fue la que David se había refugiado, y menciona la ciudad de Adulam, ¿verdad? Que donde David se había refugiado, y eso estamos en las postrimerías del capítulo 1, en verso 15, cuando dice: aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mereza, la flor de Israel, hasta Adulam, o sea, donde David se había escondido. Dice: ráete y trasquílate por los hijos de tu delicia, hazte calvo como águila, porque el cautiverio, dice, porque en cautiverio se fueron de ti. Eso era un escarnio, prácticamente una burla, porque cuando se habla de cabezas rapadas, lo que está hablando y lo que significa es como si fueran buitres calvos. Iba a ser una vergüenza cuando todo esto suceda. Según el profeta Micaías, mi amada iglesia, mi amado hermano, en este capítulo 2, verso 1 al 5, estamos viendo una palabra o una pronunciación de aflicción. El profeta se sentía afligido. El profeta lógicamente se sentía triste, se sentía angustiado, y él utiliza estos términos, como muchos profetas que hemos visto, para anunciar la culpa y el juicio venidero. Y ellos se identificaban como todo profeta, ¿verdad? Ellos reconocían que ellos eran parte del problema, eran parte del juicio, y ellos reconocían y se identificaban con la situación de Israel. Y cuando habla, ¿verdad?, de la congregación de Jehová, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5, era otra forma de decir la congregación del pacto, porque en todo momento el profeta le está acordando del pacto de Dios con su pueblo. Había un pacto incondicional, pero habían pactos condicionales. Era de acuerdo a la actitud. Por eso es que les recuerdo Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 28. Otro señalamiento, el profeta Miqueas nos habla en el capítulo 2, de los versos 6 al 13. Vemos que habían profetas en aquel lugar que estaban molestos con el profeta Miqueas por la forma que él estaba profetizando, la forma que él estaba hablando, ¿verdad? Estamos viendo donde había gente, ¿verdad?, que no le gustaba, como en este tiempo. Hay gente que no le gusta la manera ni la forma, ¿verdad?, como el profeta o los profetas o los hombres de Dios pues manejan las cosas o hacen las cosas o dicen las cosas, porque la realidad es que nadie es profeta en su propio pueblo. Mira, podemos hablar y profetizar y decir un montón de cosas, pero la realidad que Cristo mismo lo dijo: nadie es profeta en su propio pueblo. Y eso lo hemos requete confirmado y visto. Si hablamos la misma palabra, hay gente que ya no siente, no padece, no se mueve. Ahora, si viene otra persona de lejos, que nadie conozca, y dice las mismas palabras que estamos nosotros diciendo en este momento, muchachos, olvídate, se estremece todo, se quiere caer todo el mundo, los moños se caen, los tacos se doblan, la gente, mi hermano, se revuelca. ¿Por qué? Porque no lo conocen, aunque diga exactamente la misma palabra que diga alguien conocido en el pueblo, en medio de nosotros. Esa es la pura verdad. Yo la he vivido por más de 40 años. Nadie me la puede negar. Nadie me puede decir otra cosa, porque eso es lo que yo he visto. Nadie es profeta en su propio pueblo, en su propia tierra. La única aseguranza, la único que puede estremecer al hombre es la palabra en el corazón de una persona vulnerable, sensible a la voz de Dios, cuando se habla de parte de Dios, mi amado hermano. O sea, había gente que estaba indignada por el profeta Micaías. Había gente que estaban siendo, estaban engañando al pueblo, según el capítulo 2.
Estaban engañando al pueblo con falsas enseñanzas, con profecías, lo que estaban era confundiendo al pueblo de Dios. Había gente así que lo que hacía era enredar y confundir. Algún parecido a la realidad de hoy, mi hermano, es pura casualidad. Gente que lo que hace es enredando y engañando y confundiendo. Lo mismo de los tiempos de Micaías, mi amado hermano. Entonces, estaban molestos por lo que Micaías estaba hablando. Entonces, Micaías le tiene que decir, no, esto es lo que hay, esta es la palabra de Dios. Ahí es donde vemos entonces un capítulo 3, donde viene el segundo mensaje. El primer mensaje le está hablando con respecto a la caída, le está diciendo, presten atención, ustedes profetas, ustedes líderes, háganme caso, cambien su actitud, cambien su comportamiento. Ahora viene un capítulo 3, donde viene un segundo mensaje directamente hacia los líderes. Y le dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quita su piel, mire esto es algo tremendo, que le quita su piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Mire la palabra. Y así es que habla el hombre de Dios. Así es que tiene que hablar el profeta de Dios cuando dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman ay, yo siento a Dios en esta hora, mi hermano. Proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Wow, yo siento la gloria de Dios. Me encanta, mi amado hermano, y tengo que decirlo con euforia, tengo que decirlo de esta manera, porque es la manera que yo me imagino que se sentía el profeta cuando pronunció esta palabra en el capítulo 3, en el verso número 8. Si usted está conmigo y usted pueda repetir conmigo en esta hora y sienta la presencia de Dios como la estoy sintiendo en esta hora. Este capítulo 3, este verso 8 dice de esta manera: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Tú estás lleno de poder, iglesia. Yo estoy lleno de poder. Tú estás lleno de Espíritu de Jehová. Tú estás lleno de juicio. Tú estás lleno de fuerza. Tú estás lleno. Estamos llenos. Hay que denunciar a Jacob la rebelión y a Israel su pecado. Habla lo que Jehová te ha dado. Si ha sido Jehová, habla y no calles. Alabado sea Dios en esta hora. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús. Es que tengo que hablar con euforia. Algunos dirán, el pastor está predicando, hermano, pero es que hay cosas que yo no la puedo hablar muy calmada porque se me pueden dormir. Yo necesito que presten atención, y por eso es que alzo la voz y le digo, porque es que esto es una palabra penetrante. Esto es una palabra de autoridad. Esto es una palabra ungida. Esto es una palabra de bendición. Esta es una palabra de fortaleza. Esta es una palabra que revitaliza. Esta es una palabra que restaura, que cambia, que transforma, mi amado hermano. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Aleluya. Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ay, santo eres mi Dios. Aleluya. Este capítulo 3, verso del 1 al 8, mi amado hermano. Este capítulo 3, verso del 1 al 8, nos habla del juicio contra los profetas. Del capítulo 3, verso 9 al 12, habla en contra de los líderes ingenuos.
Mire cómo dice, para que usted vea, mire cómo dice. Capítulo 3, verso 9 al 12 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jehová, de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertid todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿dónde está Jehová? O perdón, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Así hay gente. Jehová está con nosotros. Pero a todo lo cobran. Le cobran a la gente por cualquier cosa. Le manda, tiene que mandarle un par de pesos, olvídate, y te profetizan a la soltada. Te dicen lo que tú quieres escuchar. Me acuerdo como bueno, ya murió. Como Walter Mercado, que cobraba a $6 el minuto, me acuerdo. A 6 gente. Te voy a mandar tanto para una ofrenda, pero me tienes que hablar algo bueno y una profecía de que estremezca el pueblo y se llenen las arcas de la iglesia y se llene el fondo de la iglesia. Mire, hermano, yo no voy con eso, usted lo sabe. Yo hablo lo que Dios ponga en mi boca, me den, no me den, traigan, no traigan, diezmen, no diezmen, ofrenda, no ofrenda. Que no quiera diezmen, eso es problema de Dios con Dios. Pero yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi boca. Pero la realidad es que hay gente así que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y le gusta dar ofrenda para que la persona le profetice lo que ellos quieren escuchar. Y le hablan de todo menos que se arreglen su vida con Dios. Le hablan de que me hablen de cualquier cosa. Le dicen, pero no me toque mi vida íntima. Mi vida íntima es mi vida íntima con Dios. Yo no necesito que nadie me diga nada. Y eso es como un trueque, mi hermano. Eso es como un jueguito, ¿verdad? Como un negocio. Mira, hermano, el que es de Dios sabe que cuando Dios habla, no importando cómo hable, sea fuerte, sea exhortación, sea consolación, es palabra de Dios y hay que recibirla. Hay que recibir la palabra de Dios como esté, mi amado hermano. Pero la realidad es que estamos viviendo en un tiempo, mi amado hermano, que la gente quiere acomodar la profecía para no perder adeptos, para no perder gente, para caer bien al oído y que la gente lo siga escuchando y le siga aportando. Mire, mi hermano, si usted en un mensaje no ve que ese predicador le predica la palabra como es, que hable de todo, que corrija, que solte, que diga la palabra como es, mi hermano, usted está escuchando palabra, mi hermano, lisonjera, palabra blanda, palabra dulce que no está llegando a ningún lado. Porque si la palabra no lo confronta, si la palabra no lo edifica, no lo transforma, no hace cambiar su manera pecaminosa o su mala manera de vivir, en esta algo está mal en ese mensaje. Y yo soy de los que digo, y el que me conoce sabe que la persona que me venga a predicar o yo esté escuchando me podrá hablar de todo. Pero si no me salta a Cristo y no me predica la palabra como es, ese mensaje está corto, ese mensaje está vacío, ese mensaje no tiene esencia, ese mensaje no tiene poder, ese mensaje no tiene autoridad, ese mensaje te puede inspirar, te puede motivar, pero no te transforma, mi amado hermano. Tengo que dar énfasis en esto, mi amado hermano, que esta es palabra de Dios. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque, mi amado hermano. Esto es algo tremendo. Esta palabra de Dios, aleluya, nos edifica de una forma, nos estremece de una forma, mi amado hermano, que nosotros tenemos que hablarla, tenemos que profetizarla, tenemos que decirla como está, mi amado hermano, porque es Dios que está poniendo ese sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que hablar la palabra como está, le guste a la gente o no le guste a la gente, mi amado hermano. Hay que hablarla. Ahora, ya estamos en la cumbre de este estudio, ya estamos bajando, estamos descendiendo, no se preocupe. Vámonos al capítulo 4, ¿verdad? Porque ya el capítulo 4 nos está hablando de las características. Las características del reino. Y el que está conmigo, lo voy a poner aquí completo para que vea una comparativa que hice del capítulo 4 de Miqueas.
contrastado con el capítulo 2 de Isaías. Si usted ve, esta gráfica es prácticamente idéntico. Como Miqueas fue tan grandemente influenciado por el profeta Isaías. Vemos los versículos: en los últimos días el monte del templo del Señor se convertirá en el monte más alto de todos, según Isaías capítulo 2. Miqueas capítulo 4 dice lo mismo: en los últimos días el monte del templo del Señor se convertirá en el monte más alto de todos. Se levantará sobre todos los montes y habrá un río de gente a todos los pueblos que vendrán a él. Isaías dice lo mismo: y habrá un río de gente de todas las naciones que vendrán a él. Muchos pueblos vendrán de aquí y dirán: vamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que él nos dé sus enseñanzas y nosotros le seguiremos. Y ahí vemos que Miqueas también lo habla: vayamos al templo del Dios de Jacob para que él nos dé sus enseñanzas y nosotros le seguiremos, porque de Sión, escuche bien esto, saldrá la enseñanza y de Jerusalén el mensaje del Señor. Lo mismo de Isaías, ¿verdad? Fue grandemente influenciado el profeta Miqueas por parte del profeta Isaías, mi amado hermano. Algo interesante que encontré, ¿verdad? Aquellos que me están siguiendo en Facebook, ¿verdad? Acá en YouTube no puedo pasar la gráfica, pero aquí en Facebook van a ver 11 características del reino, ¿verdad? 11 características de cómo iba a ser el reino basado en el capítulo 4. Basado en el capítulo 4 vemos 11 características del reino. Y una de ellas está en el capítulo 4, verso 1, que va a ser prominente. El templo milenial será prominente, será algo espectacular, será algo bellísimo. Y en ese mismo verso del capítulo 4, ¿ve? Porque dice: va a ser cabecera de los montes y va a ser el más alto que los collados y correrán a él los pueblos. O sea que lo van a ver de lejos. Lo van a ver de lejos. El templo milenial. En el capítulo 4, verso 2, Jerusalén será el lugar de la instrucción, como leí anteriormente. De ahí saldrá la enseñanza. De ahí saldrá la revelación. Verso 2 también. Según el verso 3, el Señor juzgará desde Jerusalén. Eso lo dice la Biblia. Y también lo confirma en el libro de Apocalipsis, que habla que las naciones que se salgan vendrán a la luz de ellas. Van a venir. El Señor gobernará. Estaremos gobernando desde Jerusalén cuando descienda la ciudad amada que vio Juan, que se establezca después que la tierra pase por un proceso de restauración y baje, descienda la nueva Jerusalén. Estaremos gobernando y la ley saldrá de Jerusalén, se juzgará desde Jerusalén. Y también una otra de las características del reino, según el capítulo 4, verso 3, que va a venir con una paz universal, no como la que va a traer el anticristo por 3 años y medio. El anticristo por 3 años y medio va a tratar de traer paz por 3 años y medio, pero la paz de Cristo es eternal, mi hermano. El verso 4 nos habla de también Israel estará habitada en seguridad y en paz. Y el verso 5 del capítulo 4 nos habla que Israel será espiritualmente sensitiva a Dios. O sea, va a volver los corazones de los israelitas en ese periodo de 3 años y medio, que volverán antes de entrar al milenio, mi amado hermano, el templo milenial. Y por eso es que vemos un capítulo 4, verso 6, donde dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a los que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Qué tremendo ese vislumbre de gloria, ese vislumbre de bendición, mi amado hermano, que se está hablando de que Israel va a ser reagrupada. Y según el verso número 7 va a ser hecha fuerte. Y el verso
número 8 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Hey, tremendo. O sea que estamos viendo 11 características, mi amado hermano. 11 características interesantísimas, donde vemos a Israel reagrupada, fuerte, con dominio, con seguridad, con paz, que va a juzgar el Señor desde su templo, que va a haber revelación, que va a haber instrucción, que la gente va a sentir, va a ser, Israel va a ser el centro de atención, va a ser la atracción del mundo entero, que el templo será cabeza de todos los montes. Eso es algo glorioso, mi hermano. Qué tremenda es la palabra de Dios. Si seguimos, ¿verdad? Que estamos aquí, ya son las 8:30. Deme unos minutitos, porque no puedo dejarlo aquí a mitad, porque esto está interesante. ¿Qué eventos van a preceder antes de que ocurra lo del milenio? Aquí Amós también, Miqueas, no nos habla. Según el capítulo 4, verso 9 al 10, Israel sería exiliada a Babilonia. O sea, se habla de un cautiverio. Eso fue en los tiempos de Babilonia, que fue un cumplimiento histórico, pero la ley de doble referencia nos habla que también Israel prácticamente va a ser llevada cautiva por el anticristo, pero va a ser liberada por Cristo antes que comience el milenio. Israel será rescatada como fue rescatada en los tiempos de Babilonia. Las naciones se reunirán en contra de Israel, eso lo estamos viendo. Capítulo 4, verso 11 al 13, mi amado hermano. Y según el capítulo 5, verso 1, el legislador de Israel sería humillado. Y eso ya lo vimos. Porque Cristo fue humillado hasta lo sumo. Fue azotado, fue golpeado hasta lo sumo. Pero eso vemos también en un capítulo 5, verso 2. Y del 3 al 15, que nos habla acerca del nacimiento, nos habla acerca de la obra, de lo que Cristo iba a hacer, que va a liberar su pueblo, que va a obrar en una tremendo, como dice el verso de Dios: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, haré destruir tus carros, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas las fortalezas. Capítulo 5, verso 10. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de las manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieren, mi amado hermano. Esa es palabra de Dios, ¿verdad? Con respecto al pueblo de Israel, los eventos que han de predecer, que ocurrieron en un momento dado en la historia con respecto a Babilonia, pero también antes que ocurra el milenio, Israel será liberada. Eso es una promesa de parte de Dios. Pero antes de Israel ser liberada, seguimos predicando que la iglesia de Jesucristo, los gentiles que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y hemos aceptado a Jesucristo, estaremos en las bodas del Cordero celebrando esos años, aleluya, para entonces venir con el Señor en esa última batalla que la Biblia dice que vendrá el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, que vendremos, y la Biblia dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos hacia adelante. El último mensaje, terminamos con esto. Hablé de 2 mensajes contra líderes, contra profetas, ¿verdad? Las acusaciones con respecto al abuso que tenían, la usura, el dominio, el descontrol que tenían, que estaban haciendo, ¿verdad? Cosas indebidas. Aquí hay unas acusaciones, capítulo 6, versos 1 al 5. Y vuelve otra vez la palabra oíd, donde el Señor apela. El Señor apela donde la gente, donde quiera que esté representada por las montañas. Por eso es que vemos una forma metafórica cuando dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Capítulo 6.
Oíd montes, está hablando del pueblo, y fuerte cimiento de la tierra, los líderes, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel, mi amado hermano. Aunque Israel se estaba quejando en contra de Dios, ellos no tenían base. No tenían base para esas quejas. Dios había sido más que bueno. Se nos está recordando el recuerdo de la liberación. Le está hablando en este capítulo 6. Está mencionando a Moisés. Está mencionando a Aarón. Y está mencionando a Miriam o a María. Los tres hermanos que ayudaron en la liberación. El hombre que hablaba por delante, ¿verdad? Hablaba con Dios y Dios hablaba al pueblo a través de él. El sacerdote que también hacía los sacrificios, hermano de Moisés. Y Miriam, tengo entendido que estaba en este pasaje por el cántico que hizo el Señor, que fue de grande inspiración al pueblo. Tres personas que guiaron al pueblo. Se le está dando el recuerdo de la liberación del pueblo de Egipto. Los tres hermanos, Moisés, Aarón y María. La respuesta de Miqueas a las naciones, según el capítulo 6, versos 6 al 8, dice: cómo debemos presentarnos delante de Dios en medio de todas estas acusaciones. Dios le está diciendo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá: no me vengan con todos esos ríos, aunque me den todos los ríos llenos de aceite, aunque me den todos los carneros, aunque me den todos los tesoros, todo el dinero que ustedes tengan. Eso a mí no me basta y a mí yo no necesito oro, no necesito el aceite, no necesito los carneros, no necesito nada de eso, le está diciendo Dios al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo que actuara, y esto es lo que nos pide Dios en esta lección. Solamente Dios nos está diciendo en esta hora, nos está recordando: no necesito tus carneros, los aceites, o sea, no necesito nada de lo material que tú tienes, porque mía es la plata, mía es el oro. Yo no necesito tu dinero. Dios está diciendo, en otras palabras, yo no necesito de ti, tú necesitas de mí. Tú quieres mi bendición, tú quieres que yo te ayude, tú quieres que yo te levante, tú quieres que yo te restaure. Dios solamente pide tres cosas. Dios solamente pide tres cosas. Según el capítulo 6, versos 6 al 8. Sencillo: actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Tres cosas nos pide el Señor. Olvídate del dinero, olvídate del aceite. A Dios no se puede comprar. A Dios no se le puede doblar el brazo, como hay gente que piensan que por las obras o los sacrificios que hagan Dios va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ay, Señor, te voy a dar tanto si me usas para tu gloria con lo que yo voy a hacer. Como el mago, ¿se acuerda del mago en los Hechos que quería comprar al Espíritu Santo para poder hacer la magia que él hacía? Y hay gente así: bueno, Señor, voy a ayunar 7 semanas, que eso fue un testimonio que yo escuché. Voy a ayunar una semana, pero quiero que se conviertan 14 personas. Y eso fue un testimonio y nadie se convirtió, el varón se descarrió. Voy a dar tanto a la iglesia, pero Señor, tú me tienes que sanar mi hija, tú me tienes que sanar mi hijo, tú me tienes que hacer esto porque yo te lo estoy ordenando. Mire, mi hermano, a Dios nadie lo puede manipular. A Dios nadie lo puede engañar, porque de Dios es la plata, de Dios es el oro. Él te está dando la oportunidad de servirle. Él te está dando la oportunidad de que inviertas en Él, de que tengas una inversión que perdure, que no perezca, que lo que tú des, cuando lo das con amor, porque es para Dios, Dios te ha de bendecir. Pero por encima de lo que tú des monetariamente, Dios pide solamente tres cosas: es que seas justo, que seas misericordioso y que camines humildemente delante de Él. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Tres cosas pide Dios: que seas justo, que seas misericordioso o misericordiosa, y que camines humildemente. ¿De qué vale todos los tesoros? ¿De qué vale todo el conocimiento que tú tengas si eres un soberbio o si eres una soberbia?
si eres un arrogante, si eres un mentiroso, un engañoso, ¿de qué vale? Dios lo que está pidiendo, mi amado hermano, es que actuemos justamente, que amemos la misericordia. Mire, es que los mandamientos son 10, pero se resumen en 2. Porque si tú realmente amas a Dios, tú no vas a hacer nada que ofenda a Dios. Y si tú realmente amas a tu hermano, tú no vas a hacer nada que ofenda a tu hermano. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios, el cual no ves, pero a la misma vez odias a tu hermano, el cual ves a diario? ¿Cómo es posible eso? Ese es el mentiroso. Odiamos a nuestro hermano, no cumplimos con la justicia, no cumplimos con la misericordia, pero decimos que amamos a Dios. Mira, una persona que ama a Dios cumple con esto: hace misericordia, es justo y camina humildemente, se arrodilla, le da gracias a Dios, mi amado hermano. Esa es palabra de Dios para cada uno de nosotros, el mensaje de Dios. El capítulo 6, verso 9 al 16, nos habla de los pecados. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? Cuando cayó Samaria, que estaban inundando y afectando a Judá, era que en las balanzas, cuando ellos hacían sus negocios, le ponían pesas falsas. Y habían balanzas deshonestas y se estaban lucrando del pueblo. O sea, que estaban engañando al pueblo. ¿Y cuál era el castigo? Versos 13 al 16 del capítulo 6. La destrucción de las cosechas. Que lo que iban a cosechar no le iba a saber a nada. No iban a sacar el jugo, el vino. No iban a sacar nada. Iban a sembrar, pero iba a ser todo estéril. No iban a sacar nada. Eso sucedería porque el castigo por no obedecer, por haber obedecido, y lo dice ahí, las órdenes, o sea, los estatutos del rey Omri, que estaba haciendo las cosas malas. Y aquí habla porque sigue todas las costumbres de la familia real de Acab y porque obedece sus mandatos. Mira, haciendo las costumbres y tradiciones paganas. Por eso es que dice: por eso dejaré que seas destruida y la gente se burlará de los habitantes de la ciudad. Tendrás que soportar el desprecio de otras naciones, mi amado hermano. Todo porque desobedecieron, no cumplieron con Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28. Por estar haciendo injusticia, por estar robando. Por eso es que, mire mi hermano, no iban a sacar, como dicen por ahí, el pie del plato. Aunque hagas lo que hagas, si no practicas la justicia, la misericordia y el amor, hagas lo que hagas, no te va a resultar. Tarde o temprano vendrás a la ruina. Por eso es que insistimos, en este caminar hay que ser misericordioso, hay que ser humilde y hay que hacer justicia. Si no practicamos esto, para ningún lado que vamos. Por eso es que vemos ahí, ya al final del libro, un capítulo 7, del 1 al 6, donde el profeta se lamentaba por los pecados de las naciones. Porque era triste la situación económica y la situación social del pueblo. Muy triste la situación económica, la situación social del pueblo, mi amado hermano. Y en medio de eso, wow, es que esta palabra es tremenda. En medio de toda esta situación, en medio de esta situación tan difícil, tan triste, tan caótica, vemos a un Micaías que sigue confiando en Dios. Me encanta esta. Voy a leerles rapidito. Capítulo 7. Versos 7 al 13. Habla acerca de... Mira la expresión de Micaías. De Miqueas, perdón. Siempre los confundo. Miqueas. Dice: mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Grandes son las misericordias de Dios. Mira cómo dice esta palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Qué bendición. Aunque le hemos sido infieles, aunque le hemos fallado a Dios,
Mira esta palabra en esta hora. Aleluya. No te alegres de mí. Dice aquí, porque aunque caí, ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero en medio de esa debilidad, en medio de esa flaqueza, Jehová te dice, yo te ayudo, yo te levanto. Aleluya. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. El profeta se identificó con los pecados del pueblo. Cuando tú ores, identifícate con los pecados de tu familia, identifícate con los pecados de esta nación. Dile al Señor, Señor, hemos pecado, hemos fallado contra ti, Señor, hemos fallado. Y ahí es donde el profeta ya va terminando acerca de la restauración de Israel. Y vemos a un profeta que le pide al Señor que vuelva a dirigir a su pueblo, a pastorearlo. Versículo 14. Vemos a un profeta en el verso número 15 que habla de la promesa de Dios de volver a mostrar sus milagros a la gente. Vemos al profeta hablando del verso 18 al 20. La afirmación de Miqueas sobre Dios como un ser único, porque Jehová uno es. Y termino con esas últimas palabras. Termino con estas últimas palabras. Aleluya. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Aleluya. Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El verso 20 termina diciendo, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos angustiosos. Vemos que este hombre fue dirigido por Dios. Fue dirigido por Dios. Y aquí en otra página pueden encontrarlo en indubiblia.org. Vienen los temas que encierra este libro como conclusión. Se habla de una verdadera religión. Se habla de justicia social. Se habla de futura restauración. Que aunque hay una amenaza de juicio divino para romper, por haber roto el pacto, Jehová, como un Dios de justicia y misericordia, defiende la causa de los pobres. Nos defiende, iglesia, y requiere que su pueblo haga lo mismo. Así como Él tuvo misericordia de ti, Él espera que tú hagas misericordia. Y así es que entendemos este libro. La caída de Israel. Jerusalén fue sitiada, pero también fue liberada. Jerusalén fue cautiva, fue retornada después a su ciudad y comenzaron a construir. Pero siempre va a haber promesa de restauración. Aunque le hemos sido infiel, Dios permanece fiel, iglesia. Esperamos que esta palabra haya sido, gloria al Señor, de bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, puedes escribirnos. Reenvía este estudio, esta palabra, ¿verdad? Porque es que a veces nos volvemos en una euforia y sé que alzo la voz. Discúlpeme al que no le gusta esto, pero es la forma como Dios nos ministra. Y este libro es un libro bien especial y esperamos que lo atesores en tu corazón y que tu vida se llene cada día del Señor. Así que damos gracias al Señor, aleluya, y esperamos pues ya la semana que viene entonces entraremos en el libro de Nahum. Libro de Nahum para la próxima semana. Este viernes tenemos el estudio excavando, ¿verdad? Lo que nos hace daño, extirpando las raíces, lo que nos hace daño. La segunda parte por parte del pastor José Sosa, mi esposa y este servidor. Así que te esperamos para una próxima ocasión donde estaremos impartiendo, compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que
Damos gracias al Señor y nos despedimos en esta hora. Padre, gracias. Te damos gloria, te damos honra. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Derrama tu poder, derrama tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Se despide el pastor Alvin Ponce de León. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.